Muy buenos días a todos los ministros, hermanos y hermanas de los diferentes países. Un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá donde se encuentra. Hoy, 29 de enero de este año 2024, es realmente un privilegio para mí poder saludarles a todos los que en el día de hoy se estarán reuniendo, como en Colombia, en Venezuela, en México, las diferentes partes de México, en el África y varios lugares donde estarán reuniéndose en el día de hoy, y también en la semana o durante la semana, que tendrán también actividades de estudio, y los que se reúnen por la noche, que también tienen estos estudios en donde sacan un tiempito para escudriñar y repasar todo lo que Dios nos ha estado dando por medio de su palabra. En el Éxodo capítulo 20, verso 20, capítulo 23, verso 20 del Éxodo dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Pueden tomar asiento si están en pie. En el mensaje, Dios revelándose a sí mismo a su pueblo, nos dice en la página 9 de este mensaje, a quien nos está relatando de una ocasión que se le apareció el ángel. En la página 8 y página 9, vamos a ver aquí donde comenzamos. Miren, dice: ahora, la noche cuando eso aconteció, cuando él me llamó a este ministerio, yo estaba sentado en el cuarto en oración. Bueno, yo había estado orando toda la noche, como que eso estaba ardiendo, y yo me levanté, caminé alrededor del cuarto y oré de nuevo. Yo fui un predicador bautista muy exitoso. Yo tenía audiencias, a veces de 3,000 personas, y tenía avivamientos. Miles fueron salvos en ese tiempo. Y yo estaba sentado allí y vi una luz alumbrar en el piso. Y yo miré para ver qué es lo que era. Yo pensé, bueno, aquí a donde yo iba a orar, allá lejos en las colinas, en esas colinas, yo sabía que nadie venía allí con un carro. Yo pensé, bueno, ¿qué fue eso? Y yo miré y allí estaba, allí mismo arriba de mí estaba esa misma cosa que usted ve en la fotografía. O sea, la que estaba en la fotografía, tanto la que estaba encima de su cabeza, esa columna de fuego, como también se dejó retratar cuando estaba ahí en su hombro, bajando hacia el pecho ahí. O sea, esa misma columna de fuego. Eso se derramó sobre el piso, haciéndose más larga y más larga. O sea, estaba estirándose hacia arriba, desparramándose sobre el piso. O sea, se desparramaba y se hacía larga. Bueno, yo pensé, oh Dios, solo imaginé ahora cómo usted se sentiría. Ahora, amigos, esas cosas no solamente son para que usted se las imagine en su mente. Yo hablo tan directo
y Él me habla a mí así como yo les estoy hablando a ustedes. Ahora, no es solo imaginación, ¿ven? Y yo oí algo oí algo caminando, y miré, y cuando miré los pies de un hombre descalzo, viniendo caminando a través de esa luz, recuerden que allá, vean, ese ángel viene de esa dimensión, y vean donde en el libro de los sellos nos habla que las mujeres que vinieron al hermano Branham y los jóvenes, dice que estaban descalzos. Ahora vean, a esta dimensión aparece el ángel descalzo también, lo cual es algo muy importante porque no está sujeto a nada de esta tierra. Ahora, viniendo caminando a través de esa luz, viniendo a mi derecha, siempre viene a mi derecha. Esa es la razón que yo tengo la línea de oración viniendo de esta manera. Siempre viene a mi derecha. Recuerden en la visión de la carpa, la línea de oración que el hermano Branham vio, la vio a su izquierda porque él estaba mirando hacia el púlpito y hacia el lado izquierdo estaba el cuartito de madera y estaba la línea de oración. Pero para el instrumento que allí estaba ministrando al pueblo, le quedaba a la derecha. Por consiguiente, ese ministerio, que es el ministerio, uno de los ministerios de Moisés, de los dos olivos, o sea, Elías y Moisés, también en este tiempo final es a la derecha en la cual ese ángel le habla. Y su fila de oración es hacia su derecha. Y yo miré y vi sus pies, y cuando él llegó a mí, él era un hombre alto y era corpulento, pesando alrededor de 100 kilos, así parecía, solo tan natural como yo estoy aquí parado. Él tenía sus brazos cruzados así. La primera vez que yo lo había visto en esa forma, él caminó a donde yo estaba, miró hacia abajo. Él tenía una cara tierna, cabello oscuro, su cabello bajaba alrededor de su, como a su hombro. Recuerden que es un ángel de esa dimensión. Él no tenía barba sobre su rostro, no tenía barba, lo cual, vean, cuando los hermanos de José lo vieron a él en Egipto, lo vieron vestido con ropas gentiles y lo vieron arreglado como la mayoría de los gentiles se arreglan, o sea, no es común la barba. Allá en el medio del pueblo hebreo es común que se deje la barba, pero acá no. Como él me decía una vez, ya cuando estaba en ese tiempo en donde creo que fue en el 2015 o hay que ver cuándo fue esa última vez, por ahí, ya cuando se va a tener esas actividades y todo, ya por ahí, vean ahí, él me dice, quítatela.
yo porque tengo que hacerlo, y me dijo varias cosas allí que las he guardado en mi corazón. Y vean, todo eso es Dios preparando todo, o sea, el mismo ángel que estuvo anunciando la venida del Señor allá 2000 años atrás, estuvo en medio del pueblo en este tiempo final, preparando todo, cuidando todo, para que todo se llevara a cabo conforme al plan divino, al programa divino, y así el enemigo no hiciera daño, para que se llevara a cabo el programa de reclamación. Recuerden que lo que está en juego es el futuro de los hijos e hijas de Dios, porque sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, todo estaba perdido, pero sin el cumplimiento de su obra de reclamo, entonces eso que se había llevado a cabo en su primera venida estaría perdido. ¿Ve? Una cosa va junto con la otra. Su venida es en dos partes, y luego la vemos una tercera luego de la gran tribulación, y aún una cuarta luego del milenio. Ahora, lo que estaba en juego ahí es lo mismo que estaba en juego en el huerto del Edén, en el Edén, donde el título de propiedad estaba allí. Y cada vez que está en juego, como por ejemplo en los cambios de dispensaciones, siempre aparecen esos arcángeles. Ahora, si era tan importante esa obra que él estaría llevando a cabo en medio de su iglesia, miren si era tan importante que él lo envía en carne humana. Y él mismo tuvo ese cuidado de proteger la obra de Dios, proteger al pueblo, proteger al ministerio, proteger al instrumento, proteger todo. Y con su presencia nadie se atrevía a mover un dedo. Uno que otro, quizás los que estaban en contra, que siempre hay personas que se levantan en contra del programa divino, pero él vigilaba más bien a los mismos de adentro. Vean, nadie podía tocar a Caín en aquel tiempo. Dios puso una señal sobre él. Vean, también nadie podía tocar a Judas. Lo tenía al lado. Como le decía, hermano William nos decía, pero si sabes quién es, ¿por qué no lo sacas? No lo terminas de sacar ya. Él no podía hacerlo antes de tiempo porque no estaba todavía el diablo manifestado allí en su poder absoluto en cuanto a la obra que iba a llevar a cabo. O sea, estaba más bien todavía en esa fase de, vamos a decir, como de tanteo, como de usarlo en ciertas cosas primero. O sea, estaba, porque cuando aquella mujer derramó el perfume,
Ahí él dijo, oye, se debía haberse vendido y dado a los pobres. Vean que ya estaba él mostrando sus colores. O sea, estaba ya en esa etapa, esa fase, hasta que llegó y el diablo entró ya allí, lo cual lo mismo ocurrirá con el falso profeta, el anticristo, lo cual en la página 146 del libro de los sellos, al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna, ven, ya ahí es en su plenitud. Y ahora lo vemos obrando en una forma igual a Judas, vean, ya está dejando hablar, se está poniendo a hablar cosas que están en contra de las leyes divinas y está hablando cosas como que todos somos uno, Dios es amor y todas esas cosas, preparando el ambiente, vamos a decir, para su pronta manifestación de ese reino de las tinieblas en él. Ahora, asimismo como Judas allí, vean al final, entregó al Señor. Ya estaba obrando el diablo en él, como obró allá en la serpiente, porque ese es su padre, el diablo, Satanás. Y usó uno de sus hijos para llevar a cabo esa labor de entregar al Señor. Ahora vean que allí dice que el Espíritu lo dejó en el Getsemaní, pero también dice que los ángeles lo sustentaban o lo fortalecían. Vamos a buscar esa escritura de el Getsemaní, en donde nos habla, vamos a ver en cuál evangelio. Lucas, vamos a ver en Lucas 22, dice que un ángel le fortalecía. Lucas 22, 41 o 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vean que aunque el espíritu se fue, dice el espíritu lo dejó en el Getsemaní, escribe el hermano William en un lugar, pero vean que un ángel lo fortalecía y sabemos quién era ese ángel, porque allí en el tiempo de Daniel, él le dijo, vamos a ver en Daniel, donde dice que lo fortaleció, entonces me tocó y me fortaleció. Daniel capítulo 10,
verso 18. Habría que leer desde el verso 10, dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora miren lo importante que es el colocar, el disponer el corazón a las cosas de Dios y entender así su programa y humillarse ante la presencia de Dios. Dios escucha. Ahora vean ustedes que llegará un momento en donde la iglesia estará en esa condición y llegará al grado en donde la plenitud de Dios estará en medio de su iglesia, obrando sin limitaciones, y serán oídas las palabras de los escogidos por Dios, serán oídas por el Padre Celestial, y entonces Dios envía su poder, su presencia en toda su plenitud. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Vean qué cambios de reino y cambios de dispensaciones están estos dos poderosos arcángeles en esos cambios, lo cual estuvieron allí en el tiempo de Jesús. Y en este tiempo final vemos a esos dos poderosos arcángeles obrando, los cuales son los ministerios de Moisés y de Elías en medio de su iglesia, en estos cambios que han estado ocurriendo y que se están llevando a cabo en este tiempo final, lo cual ha habido un cambio de dispensación. Vean, y el mundo sigue su curso, siguen personas en diferentes iglesias llamando para recibir a Cristo, lo cual en un mensaje lo habló. Él seguirá llamando y predicando que hay salvación, de lo cual, pues, esas personas, pues, al buscar a Dios, se alejan también de las cosas terrenales. Pero vean ustedes, ya no está la obra de intercesión en el cielo, y no está la obra de que la persona, al recibir al Señor, reciba un cuerpo teofánico. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Él lo tocó, lo mismo que dice Isaías,
Dice un hombre con labios inmundos, y dice que tomó un carbón de, vamos a ver, Isaías, capítulo, vamos a ver si es el 6. Verso 5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Eso lo vemos allí en Apocalipsis 8. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora vean esa labor ahí, la cual la vemos acá con este ángel que sabemos que es Gabriel, el cual está haciendo ahí a Daniel lo mismo, y él entonces habló. Ahora vean lo que luego dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Ahí están dos ocasiones muy, pero que muy importantes, las cuales este arcángel hace con Daniel. Su primera venida y su segunda venida serían fortalecidos esos instrumentos por este ángel. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ahora vean que acá lo mismo le pasa a Jesús. Sigue diciendo en el capítulo 22, verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este mismo ángel aparece allí fortaleciendo a Jesús. El mismo ángel que estuvo en medio del pueblo en este tiempo final, obrando en medio de la raza humana en favor de los escogidos y fortaleciendo a su pueblo, y al final fortaleciendo al instrumento y diciéndole lo mismo que le dijo a Josué: solamente quiero que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, que yo iré contigo, que así como estuve con Moisés, estaré contigo. Porque ese ángel, ya al estar en carne, en el tiempo más importante de la raza humana, porque
estaría en juego el título de propiedad, lo cual estaba siendo regresado a la tierra y colocándolo en medio de su iglesia a través de ese instrumento para darlo al pueblo. Él tenía que estar en toda esa trayectoria desde su nacimiento para que cuando llegara a la estatura en donde había sido probado y poder así luego llevar a cabo esa obra y él aceptar esa obra, porque vean ustedes, al tener libre albedrío la persona, Dios da a que la persona decida cómo lo hizo él mismo, porque Dios tiene libre albedrío también. Ahora hay algo muy importante allí, porque Jesús, aun cuando estaba en esos momentos de agonía, él pidió a Dios que si fuera su voluntad, pasara la copa, o sea, ese trago amargo que iba a pasar. Tenía esa elección allí. Ahora cuando ya está en esos momentos, entonces ese ángel aparece y le fortalece. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ya ahí el sufrimiento lo estaba sintiendo Jesús. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, porque ellos sabían, en cierta forma, imagínese con tantos regaños que cogió Pedro, cuando en una ocasión él le dijo, cuando él les habló, el Hijo del Hombre será tomado preso, será juzgado, será condenado, será crucificado, pero al tercer día resucitará. Tal cosa no te acontezca, Señor. Y ahí él le habló duro, apártate de mí, Satanás. Vean, eso fue una palabra de incredulidad, y el único que habla palabras para que no se cumpla el programa divino es el diablo. Y ellos, en cierta forma, ya en este momento, ya están acercándose a ese momento crucial. Y él allí dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Ahora, todo esto nos muestra que es algo común lo que estaba ocurriendo allí con las mismas personas del barrio, de los lugares. No crean que Judas fue solito allá y le dijo a los fariseos y saduceos, mira, yo le voy a decir dónde está, y allí estará él como siempre hace. Él tuvo que haber envenenado a muchas personas que habían seguido antes a Jesús, que habían sido hasta alimentados por Jesús, y ellos, al ver que uno de sus discípulos estaba moviendo todo eso, pues ahí más todavía se activó, vamos a decir, la incredulidad de todos ellos, aun aquellos manufacturados que más bien seguían a Jesús por la comida y por los alimentos que él le daba.
porque cuando empezó a hablar la palabra dura a ellos, muchos se fueron. Seguían a Jesús porque Él los alimentaba. Creyentes manufacturados. Todos esos, de seguro, estaban en esa turbulencia allí con Judas. Ahora vean que ahí, como no estaba todavía para Dios llevar a cabo la obra de reclamación, lo cual no tenía que estar ese título de propiedad allí. Ahora recuerden que Jesús es el verbo, la palabra, tengan eso en mente, y vean la palabra sangrante allí, la palabra siendo herida, y ven ustedes cómo allí no tuvo que Él enviar a ese ángel, a ese arcángel en carne humana. Tuvo solamente un tiempo con María, el cual representa el tiempo que estuvo Él con el pueblo, pero luego estuvo todo el ministerio de Jesús, cuidándolo esa dimensión, guardándolo cada vez que Él desaparecía de la vista de ellos cuando lo querían coronar o cuando lo querían matar. Esa dimensión obraba en favor de Jesús. Muchos no se daban cuenta, como muchas veces a los hijos de Dios, Dios se los ha librado de muchas cosas que cuando Dios nos deje ver y mostrar todo lo que ha sido nuestra vida, de seguro veremos todos esos ejércitos y ese ángel que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, obrando en favor de ese hijo para que no le haya pasado nada, no le pase nada. Y cuando ven, no le pasó nada y no se dan cuenta. A veces dicen, oye, de chiripa no me pasó esto, o por poco me escocoto ahí. Y cuando puedan ver, pues con razón no me caí. O si se dio un golpe hubiese sido peor. De seguro muchos, si uno lo pone así humanamente para algo tangible, que uno sepa qué es, por ejemplo, cuando tenga algún accidente o tuvo algo, ven colchones de almohada para que sea más suave la caída, vamos a decir. O sea que esos ángeles siempre están ahí, aguardando que no les pase nada y cuidando que en cualquier momento que estén por caer en algún accidente o algo, ellos se activan y están pendientes de sus hijos. Así para que más o menos en una forma que lo entiendan los niños también. Ahora vean cómo en este tiempo final, al ser el tiempo ya de la obra de reclamo, en este entrelace dispensacional que ha habido de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, Él envía a ese arcángel, el cual ya al final se identifica plenamente allí, trayendo esas palabras tan importantes, las cuales se las habló a los judíos allí, el cual dijo, he sido enviado de la presencia de Dios, de mi Padre Celestial, para dar estas buenas nuevas. Vean, las buenas nuevas siempre las trae ese arcángel. Es el que tiene acceso al libro de la verdad. Es el que tiene acceso a
todo lo correspondiente a los cambios de reino y a todo el programa divino que Dios estaría llevando a cabo en cada dispensación y en cada edad. Vamos a leer exactamente lo que él habló. Él dice: ya tengo 76 años y no tengo tiempo para perder ni con los gentiles ni con los judíos. Miren, esa aseveración nada más, ya ahí les está diciendo quién es él. Porque no pueden colocarlo a él ahora a venir y decir que él tiene que regresar para que dé la fe de rapto, para cumplir lo que él no terminó. Cuando él quería irse ya de donde había sido enviado, para que la obra de Dios continuara y diera paso a ese del cual él había hablado por todos esos años, bajo esas buenas nuevas, de lo cual todo lo que él habló era lo que Dios estaría cumpliendo bajo esa nueva dispensación, porque todo tenía que ser hablado. Y ser así, eso, la base, el fundamento para, junto con el mensaje del precursor, ser esa plataforma en donde ese del cual el reverendo William Branham había hablado se parara, y todo lo correspondiente a los pormenores de entrar a la tierra prometida, todo quedar hablado allí, pero encerrado. Como lo decíamos ayer, todo está ahí entre líneas. Y ya entonces, cuando empieza Dios a cumplir y a hacer realidad ese paso hacia la tierra prometida, todas esas escrituras se empiezan a colocar en línea y empieza el Espíritu Santo a obrar y hablar todo eso conforme a lo que fue hablado, porque será, dice el hermano William, como lo precursó y lo que está en el mensaje del reverendo William Branham sería el cumplimiento de su segunda venida. Ahora él dice allí: he sido enviado de la presencia de Dios para dar esta noticia, estas buenas nuevas para Israel. Ahí está el embajador del cielo dando esas noticias, y si es una noticia, pues es algo que va a suceder. Son unas buenas nuevas para Israel y para la iglesia novia. Y mientras más pronto las dé todas, más pronto me puedo ir a la casa de mi Padre Celestial. Ahora vean que ya él en ese momento ya estaba dando a conocer que estaba por cumplirse todo lo que él habló en su mensaje a la María espiritual, y que ya ese niño que le había nacido a ella estaba grandecito ya para cumplir la obra por la cual él había sido enviado en medio de la iglesia, para darle esa noticia, para anunciar: tocaste la trompeta en la primera venida, anunciarás, dice, la segunda venida. Ahora, ¿cómo es que en este tiempo final ese ángel estuvo en medio de la iglesia
Y vean en donde nos detuvimos, dimos toda esa vuelta allí, en esta parte que estamos hablando del hermano Branham, de este ángel que dice que no tenía barba sobre su rostro. Dice él tenía un rostro amable, y sigue diciendo y escribe, el ángel no tenía barba. Y él caminó y me miró, y él me miró con el tipo él parecía patético al mirarlo. Él miró como si él fuera un hombre bueno, yo solo no podía cuadrar sus características de su rostro. Él se miraba como un hombre que era agradable, de corazón amable, pero aún así él parecía como un hombre, y si él hablaba, eso sería de esa manera. Así que yo lo miré, y él me miró. Yo estaba tan asustado que yo estaba golpeando mi uña del pulgar que casi estaba sangrando. Escuche, amigo, usted lo estaría también. Usted no piense que usted no lo estaría. Y yo pensaba como y así. Y él dijo, no temas. Por eso ayer cuando leímos que el ángel que le aparecía al hermano Branham era Gabriel, el arcángel Gabriel. Y yo supe que era la misma voz que me había hablado siempre. Esa era la primera vez que lo había visto así. Pero yo conocí esa voz. Él dijo, no temas. Yo soy enviado de la presencia del Dios Todopoderoso. ¿De dónde ha sido enviado ese ángel? Vean, ahí se está identificando también cómo se identificó nuestro hermano William allí, al pueblo hebreo y a la iglesia novia del Señor. Y a todos los demás grupos. He sido enviado de la presencia del Dios Todopoderoso a decirte de tu nacimiento peculiar y vida peculiar, siempre siendo malentendido con los hombres. Dijo, tu vida peculiar y tu nacimiento peculiar han sido para indicar que tú tienes un don de sanidad divina para las gentes del mundo. Y yo dije, Señor, yo no tengo educación, yo no podría ir. Él dijo, yo iré contigo. Él le había escrito la voz y ahí escribe, yo iré contigo. Y yo dije, Señor, yo no soy educado. Yo dije, yo no podría ir. La gente no me creería. Él dijo, así como al profeta Moisés se le dieron dos señales, a ti te serán dadas dos señales. Dijo, primero será que tú podrás detectar las enfermedades por tu mano, tomando al paciente por la mano izquierda, y escribe la señal en la mano, y si eres sincero cuando ores y haces que te crean a ti, y ser sincero cuando oras, nada se parará ante tu oración, ni aun el cáncer. Vean, él habló del cáncer. Esa es la única enfermedad que él dijo. Y él dijo, entonces, si tú eres sincero con eso vendrá a acontecer que tú les dirás a ellos los secretos de sus corazones. Dijo, esas serán las dos señales. Y él dijo, y dije, yo iré. Él dijo, yo iré contigo. Y justamente entonces la luz comenzó a reunirse y eso se reunió hacia el ángel y eso entró hacia el ángel, hacia la luz. Y el ángel fue hacia esa pequeña luz, el pilar de fuego que ustedes ven en esta noche. Y eso salió fuera del cuarto. Yo no sabía qué hacer. Ahí luego sigue diciendo que el primer paciente que tuvo fue una mujer que tenía cáncer. Ahora vean la diferencia entre la luz y el ángel. Y esa misma diferencia que él vio allí, la cual vio la luz y de la luz salió el ángel, es lo mismo que él vio en la visión de la carpa
en donde en la página 40, el párrafo 321, dice: quiero que usted vigile esto y escuche cómo es, para que vea la diferencia. Entonces oí algo como remolino, ush, 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 como siempre lo hace cada vez que tenemos un servicio de sanidad. Eso es lo que pasa. Así es como siempre se oye. Sonó de ese modo en el arbusto esa vez que lo oí. Siempre ha sido de ese modo, y lo oí yéndose, moviéndose, y miré, y he aquí que iba esa real suave luz moviéndose de mí, y se fue hacia el pequeño edificio. Y entonces hay algo diferente entre la luz y el ángel. Y él escribe ahí diferencia. Porque él todavía estaba aquí conmigo. ¿Ven? Y la luz se había retirado al edificio pequeño. Ahora, ¿de dónde salen esos espíritus? Dice espíritus ministradores para el servicio de Dios. Vamos a buscar esa escritura donde nos habla en Hebreos capítulo 1, verso 14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora vean que de la columna de fuego es que salen esos espíritus, como dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vean, el Espíritu de quién, de Cristo, el Espíritu del Verbo, de la palabra, lo cual también en segunda de Pedro nos habla vamos a ver en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vean, es el Espíritu Santo el que obra en cada profeta. Hay un lugar acá también, Apocalipsis 19, verso 10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas.
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o sea, el Espíritu Santo. Ahora vean ustedes que este ángel aún le seguía hablando al hermano Branham y la luz estaba allí operando ese ministerio, y ya ese ángel que le hablaba el hermano Branham, que es Gabriel, no estaba en la tierra, sino que estaba la misma columna de fuego. Ya no era el ángel hablándole a María, era Dios mismo hablándole al pueblo. Ya no era el ángel dando las buenas nuevas, era el mismo del cual el ángel habló, el que le estaba dando y hablando todo lo correspondiente a lo que la iglesia novia necesitaba para irse en el rapto. O sea que todo lo que ese ángel le estuvo hablando a María, luego allí en medio del pueblo hebreo estaba manifestándose esa palabra que fue hablada en carne humana. Y ya esa palabra, esas buenas nuevas, hablaba. Ya las buenas nuevas vino a ser palabra hecha carne, y esa palabra hecha carne hablaba. Ahora vean lo grande que Dios y las cosas grandes que Dios está cumpliendo en medio de su iglesia, y es nada más y nada menos que la obra de la columna de fuego. Es Dios obrando en la tercera etapa como Él lo prometió. Él dijo que estaría en una gran carpa catedral. Él dijo que allí se hablarían los truenos. Él dijo que allí estaría el pueblo recibiendo la fe de rapto. Él dijo que allí estaría siendo llevada a cabo esa obra de separación, de segregación y de cosecha. Vean todo eso. Él mismo llevando a cabo esa labor. El pilar de fuego obrando en medio de su pueblo. O sea, las obras del pilar de fuego en medio de su iglesia, a través de ese instrumento que Dios estuvo preparando y guardando y cuidando para que en su debido momento entrara ese ciclo eterno bajo esa edad mesiánica en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahora vean que él dice allí que esa luz se había retirado al edificio pequeño, y este ángel todavía hablando detrás de mí, el cual es un hombre grande. Y él dijo, yo te encontraré allí. Ahora vean que él sabía, por supuesto, que la resurrección estaba por ocurrir, porque es el que tiene acceso al libro de la verdad. Por consiguiente, él sabe los tiempos y sabe todo. Y cuando él le dice, te encontraré allí, ya ahí le está asegurando su resurrección. Ya ahí le está profetizando de antemano que él y su grupo entraría y saldrían bien de ese juicio divino, de ese juicio que sería llevado a cabo en la sexta dimensión. Ya ahí le estaba dando la seguridad de que iba a salir bien. Y así, vean a todos los escogidos de Dios en este tiempo final, los cuales están siendo preparados para ser transformados y raptados.
yo les digo a ustedes que van a salir bien y van a poder ver a los que van a resucitar y van a ser transformados, porque esa promesa es para todo escogido, elegido de Dios, que está siguiendo la columna de fuego, que está escuchando la columna de fuego en este tiempo final, y así se está preparando para recibir esas bendiciones. En esa escritura que leímos al principio de Éxodo, capítulo 23, en donde vimos allí que él no iba a perdonar la rebelión en contra de ese ángel, pero si la escuchan, la voz de ese ángel, porque es el mismo ángel del pacto, el que en este tiempo final está obrando en medio de su iglesia, dice: seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Y qué dice más? Porque mi ángel irá delante de ti. Vean, siempre es la guianza divina la que el pueblo de Dios debe seguir. Y te llevará a la tierra, ¿ve? ¿A dónde? A esa tierra prometida del nuevo cuerpo. Siempre es y ha sido de esa manera el pueblo, siendo guiado por la columna de fuego, el ángel del pacto, a través del instrumento que Dios tiene en cada edad y en cada dispensación. Y en este tiempo final es el mismo el que está guiando a su pueblo, ya no el ángel que fue enviado para las buenas nuevas, sino él mismo. He aquí que yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Está presente él, está presente su nombre, está presente todo lo correspondiente, porque ahí está el título de propiedad. Ahí están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios. Por consiguiente, él es el que sabe el camino. Él es el que sabe quién va a ser transformado. Él es el que sabe quién será borrado del libro y quién no. Todo eso porque está el título en medio de la iglesia en este tiempo final, para llevar a cabo y que termine en un final y en un feliz cumplimiento su obra de reclamo. Hemos hablado varios temas y varias líneas en las cuales hay mucho que se puede abundar de cada uno de esos temas, y hemos visto así, quizás a la ligera, algunas cosas en las cuales Dios nos ha hablado, y otras continuará Dios mostrándonos todo lo que hay en esa obra de reclamo y todo lo que hay en esa obra de la columna de fuego, la cual fue vista por el reverendo William Branham, obrando en una gran carpa catedral. La columna de fuego obrando en una gran carpa catedral. Y podemos colocarle ese tema, quizás en algunos lugares o en algunos momentos hemos tocado algo de ese tema, pero vean que todo se reúne en la obra de esa columna de fuego, todo se reúne en esa obra de la columna de fuego, en y a través de su instrumento. La columna de fuego obrando en la tercera etapa. Vamos a colocarle ese tema. La columna de fuego obrando en la tercera etapa. Ha sido para mí un privilegio y una bendición poder tener esta plática así familiar, porque es en la familia que nos dijo Jesús cuando le dijeron: tu padre,
le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Vamos a leer esa escritura. En donde Mateo 12, verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Ahora ven que ya aquí no estaba José. Le hubiese dicho tu padre y tu madre, como dijo allí. No le dijeron, o sea, como dijo María allí a Jesús, cuando él tenía 12 años, allí estaba José, pero aquí ya había partido. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquel que hace la voluntad de mi Padre. O sea que aquellos que no hacen la voluntad de Dios y no obedecen lo que el ángel, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, la columna de fuego, les está diciendo al pueblo, como le dijo él allí a Josué, que le dijera al pueblo, lo cual era un requisito para pasar a la tierra prometida. Esos que no escuchan y no obedecen, pues no son sus hermanos, su hermana, su madre, como dice allí Jesús. Estoy buscando aquí en Marcos 13 a ver cómo, Marcos 3, cómo lo dice Marcos, porque hay una parte donde habla, Marcos 3 del 31, y Lucas, vamos a ir a Lucas 8, 19. Esta era también donde nos habla aquí Lucas. Quizás ahí él logró recordar lo que dijo Jesús. También vea un poquito de uno, un poquito de otro, ahí arman el cuadro. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Ven? O sea que los que oyen la palabra de Dios en este tiempo final y siguen esas instrucciones, esos son mis verdaderos hermanos, mis verdaderas hermanas, porque son mi familia. Esa es mi verdadera familia. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y hemos estado viendo este tema, la columna de fuego, obrando en la tercera etapa. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando un día y una semana feliz, llena de las bendiciones de Dios.